Como lo habíamos anunciado antes, está Miguel Ángel Toma en línea con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, dos temas fundamentalmente. Una, el tema este del operativo Julio Argentino Roca, esta operación que va a incluir Armada, Ejército, Gendarmería. ¿Cómo lo estás viendo, Miguel? Vos que sos un hombre que de seguridad y de fronteras porosas se entiende bastante. Ya, y antes de hablar específicamente del operativo Roca, Sí. hay que hablar de el contexto en que se da ese operativo. Y nosotros estamos frente a la necesidad de una gran reestructuración de todo el sistema de defensa. ¿Por Mm, qué? Porque en la naturaleza de las amenazas que se han ido generando en los últimos tiempos, han modificado totalmente el panorama. Por lo tanto, ante amenazas nuevas, tiene que haber nuevas respuestas. El esquema tradicional de las hipótesis de conflictos contra otros estados, es decir, el riesgo de una guerra regional, como lo tuvimos en la década del 80 con claro. Chile, por ejemplo, ha desaparecido. Ese esquema de la hipótesis de conflicto convencional entre estados, después de haberse firmado el Mercosur, realmente ha cambiado absolutamente. Pero han aparecido nuevas amenazas que involucran a las Fuerzas Armadas. Y son amenazas realmente novedosas porque tienen características muy particulares. Voy a poner un ejemplo que para mí es muy preocupante porque modifica el hecho de que la región era una zona de paz. Mm, Y tenemos el problema específicamente planteado con Bolivia, sí. no solo por el riesgo de una situación de conflicto convencional, sino porque Bolivia es un narcoestado que acaba de firmar un acuerdo con un estado terrorista como es Irán. Un acuerdo que implica el aporte de tecnología y de equipamiento y de capacitación militar por parte de Irán a Bolivia. Es más, el ministro de Defensa de Bolivia recientemente acaba de reconocer que parte de ese acuerdo implica la transferencia de drones. Ja, Drones que, como todos sabemos, son los que utiliza Rusia para atacar a Ucrania, que son de claro. fabricación iraní, Sí. y algunas de sus partes se construyen en Venezuela. Ahora, vos tenés una doble amenaza, entonces, el riesgo de una escalada de tipo militar, Sí. pero fundamentalmente el riesgo de la estructuración del sistema de defensa de Bolivia como narcoestado, protegiendo este, el narco. No nos olvidemos que hace muy poco tiempo atrás, 490 kilos de cocaína entraron en un avión de matrícula boliviana, un Cessna, que estaba manejada por un mayor en actividad del ejército boliviano. ¿Vos te acordás de Sí, eso, no? señor. Sí, señor. Bueno, entonces, te pongo este ejemplo para ver cómo ha cambiado la naturaleza de la amenaza. Podemos señalar muchas cosas más, por ejemplo, el terrorismo, el Claro. accionar de Bolivia, por ejemplo, que otorga pasaportes a, digamos, legítimos, pero con identidades falsas, que implican un enorme riesgo de que se lo estén dando a rusos, a chinos, a venezolanos, a A iraníes o a lo iraníes. que vos quieras. Es gravísimo. Entonces, Es ahí gravísimo. tenés, sí. Te digo, Miguel, vos sabés que mi memoria es muy frágil y de algunas cosas no me acuerdo. Tanto Irán como Venezuela como Bolivia eran muy amigos del gobierno anterior, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, bueno, por supuesto, no Ah, te olvides. No, no, bueno, pero esto yo lo doy por, hemos lo hablado 10 veces, no, ¿no? no, lo digo, El memorándum claro. con Irán, que intentó llevar a la práctica, después no se logró, por suerte, entre Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno kirchnerista de la época, con Irán,
era la consagración de la impunidad de los dos atentados. Absolutamente un encubrimiento. No, Total, total. Entonces, lo aclaro, sé que vos lo entendiste, pero era poner una gota de humor no, dentro de sí, este drama, ¿no? no, hiciste bien, porque además esto hay que refrescarlo siempre, ¿no? Le costó la vida a un fiscal en la Argentina, Tal cual. esa operación. Entonces, a ver, dicho esto, y este es el contexto en el que tenemos que empezar a pensar cómo reformulamos la función de las Fuerzas Armadas, pero también su distribución territorial, su equipamiento y su capacitación. Sí. Entonces, en ese contexto tenés que poner la decisión del operativo Roca. ¿Por qué? Porque tiende fundamentalmente a instalarse en la frontera norte, en la frontera noroeste con Bolivia. Tenemos 800 kilómetros de frontera con Bolivia, absolutamente porosa y por donde ingresa el narco por distintas vías, vía aérea o vía terrestre. Bueno, tenemos que ponerle un límite, pero si además tenemos la capacidad de instalar ahí Fuerzas Armadas, bueno, también es un dato de disuasión frente a este acuerdo que acabamos de señalar como una amenaza que no teníamos hasta hace un año atrás. Sí. Entonces, ahí empieza a aparecer el sentido y la necesidad con que tenemos que reformular, insisto, el rol, la capacitación, el equipamiento y la distribución territorial de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, Miguel, yo comentaba hace un rato que cuando se da este tipo de avance o de ingreso al país, no solamente de contrabando, de droga, de armas, de lo que a vos se te pueda llegar a ocurrir, siempre hay complicidades, no es únicamente que es grave que la frontera sea porosa, pero también hay autoridades, hay jueces, hay un montón de gente y hay políticos que no sé si hacen la vista gorda o son cómplices o no. Bueno, a ver, esto ya entra en otro plano. Yo te diría que entra en el plano estrictamente político y Sí, de sí, sí. seguridad, porque es de naturaleza interna. Hasta aquí estamos hablando de amenazas externas, Tal ¿no? cual, tal cual. Entonces, vayamos a lo interno. Efectivamente, para que el narco crezca y se desarrolle, como de hecho lo ha hecho en la Argentina, vos necesitas la complicidad del poder político y del poder judicial. Esto no tengas ninguna duda. A ver, te puedo poner un ejemplo. ¿Te acuerdas del famoso triple crimen de Moreno? Sí, Perrón, Fernández Vina, etcétera. sí, vine. Un ajuste de cuenta narco. Claro. Ahora, los principales aportantes o importantes aportantes de la campaña de Cristina Fernández de la época. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. digo, me parece que cuando vos pones ejemplos concretos, ¿viste? El ejemplo mata el relato. Acá hay complicidad, acá hubo permisividad, acá hubo... Yo me acuerdo perfectamente la cantidad de narcos que salieron con ocasión de la pandemia. Claro, Cuando sí. estaban presos había que soltarlos porque no iban a hacer cosas que se contagien. Y así salieron delincuentes de toda naturaleza, pero fundamentalmente capos del narco que constituyeron, bueno, una amenaza todavía mayor a la que ya teníamos. ¿Eso qué es? Eso es la consecuencia de una decisión política. Sí, Acaban de meter preso al juez Bailaque ahora. sí, bueno. Esto te demuestra claramente la complicidad, cuando no la sociedad directamente, entre sectores de la justicia y el narco. Entonces, me parece que todas estas cosas implican la necesidad de reformular todos los mecanismos vinculados a la seguridad, a la defensa y a la inteligencia. Inteligencia. Ese es el otro tema que tenemos que abordar cuando analizamos estas nuevas amenazas y cómo neutralizarlas. Ahora, Miguel, hay algo que evidentemente un ingrediente que termina de complicar esto, que es la cantidad de gente con ideología y que está representada en alguna forma en el Congreso y demás, que primero, esto de que a las fuerzas ahora del operativo se les permita
la aprehensión o detención en flagrancia ya lo están asociando con el tema de Maldonado, de Santiago Maldonado, y que ya vamos a volver a la... otra vez, viste, remitiéndonos a los años 70, es una cosa de locos. A Santiago Maldonado lo abandonaron los propios pseudo mapuches, Claro que sí. porque necesitaban un mártir. A ver, no seamos ingenuos. Necesitaban tener a alguien desaparecido, echándole la culpa a la gendarmería, siendo que los otros dos mapuches que escapaban y que pseudo mapuches que conocían el río, lo dejaron enganchado en esa rama para que se ahogara. A ver, entonces cuando yo escucho esas críticas de parte de esa izquierda, lo único que se me ocurre es simplemente decir lo que estoy diciendo para desenmascararlo. Claro, porque acá hay que desenmascarar a todos aquellos que tienen este tipo de conductas y que no les importa manipular la vida de los demás con tal de ser coherentes con su ideología y con su propia construcción de poder. Sí. Ahora, también debo decir que es fundamental que para darle seguridad y seguridad jurídica y tranquilidad a todos aquellos que están trabajando, miembros de las Fuerzas Armadas, que van a tener que desarrollar esta tarea, hay que darles una ley. Está muy bien un decreto porque era necesario ponerle cierta cobertura en la coyuntura actual para esta reformulación. Ahora, para que esto sea permanente y esa izquierda no se monte el día de mañana en lo que acabas de señalar, bueno, tenemos que trabajar en una ley, hay que darle una ley realmente que reformule lo que yo te acabo de decir. Frente a las nuevas amenazas, la distribución territorial, el equipamiento, la capacitación y obviamente también todo lo que implica una ley en términos de garantizar el hecho de trabajar dentro del contexto legal al personal que tiene que desarrollar esta tarea. Tal cual, y para que después no haya, como hubo alguna vez, que se da vuelta la tortilla y son culpables de todos, aún habiendo cumplido con la ley, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, por eso digo, me parece bien lo que ha hecho el Ministerio de Defensa, pero hay que agregarle en el corto, mediano plazo, en el menor plazo posible, también la formulación de una ley que genere el contexto apropiado para que estas acciones del día de mañana no tengan una recriminación por parte de estos sectores, pero además para que puedan actuar dentro de la preservación de los derechos de cualquier civil, ¿no? Entonces, es doble la cuestión que hay que hacer. ¿Me entendés, Carlos? Sí, absolutamente. Miguel, hoy decidí a la mañana que me quiero llevar todas las malas noticias y las preocupaciones de un solo saque. Entonces te pregunto, la señora Fernández, que fue muy generosa con todos sus amigos y que puso la base allí en Neuquén de los chinos, a la cual no se puede ingresar, ahora esa base empieza a trabajar a un 100%. ¿Me podés contar qué es eso? Sí, han puesto la antena a funcionar a full, justamente casualidad, ¿no? En el momento en que está más al rojo vivo la confrontación económica y comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Exactamente. No es casualidad que haya ocurrido en este momento, y esa antena y esa base tiene la capacidad fundamentalmente de dos aspectos, varios más hay, pero yo te voy a marcar dos. A ver. Uno, el seguimiento de los satélites. Mirá. Y consecuentemente el riesgo de, digamos, de lo que se llama hoy la guerra de satélites, ¿no? La capacidad de satélites interfiriendo unos con otros y de ser destruidos. Primer punto. Entonces, eso se llama dogfight en la jerga técnica. Y lo segundo es la intercepción de comunicaciones. Esa antena tiene una enorme capacidad para intervenir e interferir
y saber qué es lo que está funcionando por el éter. Entonces, vos tenés ahí un problema muy serio porque eso está fuera del control de las autoridades argentinas. A ver si te entiendo. Aparte de interceptar, obviamente tiene la capacidad de enterarse. Obviamente, tiene la capacidad de escuchar, para ser más concreto, y el lenguaje simple y directo. Espiar. Sí, obvio. Lisa y llanamente. Sí, sí, te pueden escuchar todo lo que hablas. No, no, tiene una capacidad enorme. Tienen muchas aplicaciones de toda naturaleza. Pero estas dos que te acabo de señalar son las que más preocupación nos deben generar, ¿no? Yo creo que en este no sé si llamarlo enfrentamiento, sí, es un enfrentamiento todavía en el rubro comercial y que se dio entre Estados Unidos y China, pero creo que la señora Fernández nos ha invitado a participar de una fiesta que no teníamos nada que ver nosotros, ¿no? Mira, esto lo vincula a lo que te decía al principio, ¿no? América Latina era una zona de paz en el sentido de que Claro. estaba fuera del riesgo de un conflicto interestatales. Bueno, obviamente esto nos coloca frente a una situación mucho más compleja porque nos mete de lleno en lo que es la Guerra Fría del siglo Claro, XXI, claro, ¿no? claro, claro que sí. Claro. Consecuentemente, bueno, este conflicto nos lo hemos comprado también en el plano de la defensa, de la seguridad y de la inteligencia. La verdad que no es bueno esto que ha ocurrido. No, no. La última, Sí, creo que conozco tu opinión, pero igualmente te la pido. Cuando hay sectores políticos, bueno, que evidentemente están en contra de todo lo que no sea izquierda y delincuencia y todo lo que vos quieras, que te dicen, bueno, pero el presupuesto que se le va a dar a la CIDE podían dárselo a los jubilados o al no sé quién, no es una, aparte de una ideología tremenda, ¿no? ¿No hay una gran cantidad de ignorancia en una declaración de ese tipo? mira, anoche estaba viendo TN y el periodista le preguntó al ministro de Defensa algo parecido respecto de los F-16, Ah, de la compra de los F-16. La verdad me asombró porque es un periodista inteligente, yo lo considero un tipo inteligente, pero obviamente que sí, que es indispensable el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y los fondos asignados a la inteligencia, por aquella vieja frase, ¿no? Que decía, si vis pace para bellum. O sea, evitar la guerra es mantener el claro, equilibrio. claro, claro. Y mantener el equilibrio implica tener equivalencia en las capacidades que tiene cada una de las Fuerzas Armadas en los diversos países. Entonces, me parece que una pregunta así, no sé, indica cierta ignorancia y además indica una predisposición a cuestionar cosas que son elementales para la seguridad de la gente. Una de las principales reclamos hoy de la sociedad argentina, después de lo económico, es la seguridad. Y Claro. cuando vos, en virtud de lo que te acabo de señalar al principio respecto de Bolivia, por ejemplo, y que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, bueno, cuando vos hablás del narcotráfico, cuando vos hablás del terrorismo, cuando vos analizás lo que pasa en la triple frontera, Ese es el... necesitas una inteligencia acorde a la naturaleza de la amenaza. El problema no es la plata que le das a la inteligencia, el problema es cómo se la gasta. Claro, claro. Porque lo que se le da no es suficiente en una estructura de inteligencia que ha sido diezmada por el kirchnerismo. Entonces reconstruirla es infinitamente más caro que mantener una que existe eficientemente. Entonces Sí. el problema acá no está en que si le das 22.500 millones más extra presupuestarias y hay 8.000 millones para gastos reservados. El problema no es ese, el problema es cómo se usa. Es decir, si se usa para lo que se debe usar o se usa para otra cosa. Esto hay que decirlo con todas las letras. Sí, sí, absolutamente es así porque, digamos, es como si uno se cuestionara si, cuánto pagás del seguro del auto, y sí, lo tenés que pagar,
porque sí, más vale. Claro, te cubre de otras tantas cosas gravísimas, y nombraste la triple frontera, que es uno de los... No, si querés, hablamos del tema de la triple frontera y cómo ahí se está overlapeando el narcotráfico con el terrorismo. No, es realmente el nivel de la amenaza. Esto no se percibe en la sociedad y lamentablemente hay sectores del periodismo que se preocupan por si compramos F-16, ¿no? Y la verdad, o si le damos de más o menos plata a la estructura de inteligencia en lugar de preocuparse cómo se gasta esa plata. Bueno, vos sabés que yo hoy arranqué mi editorial diciendo que no hago realmente periodismo de periodistas, pero llego a una conclusión porque uno ya tiene sus años en esto y uno ve un poquito. Como no se puede hablar no se le puede hablar de la economía porque anda bien, como no se puede hablar de la inflación porque anda bien, como el riesgo país va bajando, y bueno, le pego con que llegó tarde al velorio del Papa y no tenía que ir el viernes, tenía que ir el sábado, y le pego con los F-16, y le pego con lo que sea para ver, no sé, ¿para qué? Pero además, eso indica una brutal ignorancia por parte de cierto sector del periodismo, ¿no? Porque en realidad hay, para hablar, en serio, criticar muchos aspectos de la economía. La macro anda bien, pero abajo. Claro, Cuidado, bueno. Carlos, digo, se preocupan por eso, porque están profundamente inficionados por la ideología zafaroniana progre y pseudo Totalmente. garantista. Totalmente, Porque totalmente. si queremos hablar de economía, para señalar los grandes problemas que seguimos teniendo, hablemos del problema de los jubilados. Por ejemplo, Por claro, ejemplo, claro. ¿viste? Entonces, Pero digamos, me parece que no es cierto que no haya material de sobra para plantear los problemas que acucian realmente la sociedad, como puede ser la microeconomía, el desempleo. Están cerrando empresas muy importantes, la macro anda bárbaro. El problema es que, cuidado, no van a hacer cosas que la macro funcione bárbaro y no haya después nadie en la Argentina que pueda gozar de los beneficios que la macro te puede dar en el mediano y largo plazo. claro, Entonces, Miguel, pero vos ves que cuando quieren hacer una cosa que es imprescindible para que lo que vos decís, que es una reforma laboral, todo el mundo se opone, ahí no quieren. va a depender de qué características tenga esa reforma laboral. Mirá, que el kirchnerismo se va a oponer, eso olvidate, Sí, pero eso es por naturaleza. Ahora, que hay una serie de bloques en la Cámara y de expresiones políticas que tienen su manifestación también en los bloques parlamentarios, sí, que van a acompañar. sí, sí. Ahora, lo que tiene que tener claro el gobierno es que no se puede putear, ni desgastar, ni denostar a aquellos que los acompañan, ¿sí? Y que porque en algún punto marcan alguna diferencia, enseguida los tratan de mandriles o cosas por el estilo. Acá también el gobierno tiene que parar un poquito con la locura, ¿no? Sí, yo hay cosas que no las termino de entender, todavía lo que digo, no las entiendo porque evidentemente cuando vos ves ahora los números que tiran algunas encuestadoras y todo, decís, ¿cómo puede ser que gente que piensa, no importa si lo compartís o no, que piensa para un lado, esté toda dividida y de repente se le dé vuelta toda una historia, ¿no? No, bueno, eso es lo que no entiendo yo y no Claro, entiende mucha gente. Vos no podés entender cómo no ha habido un acuerdo entre la Libertad Avanza y el FRO no. y otros sectores que coincidimos en los grandes lineamientos. Sí, el partido de ustedes, por ejemplo, claro que El sí, sí. peronismo republicano El ha peronismo, acompañado, a ver, Pichetto, vamos a decirlo con todas las letras, le salvó el que le voltearan el DNU 70 sí. y voltearan la ley de bases. Y después, porque hizo una crítica, el presidente salió a decir que era un desestabilizador. No, pare un poquito la mano, presidente, tenga cuidado. Usted está echando a los tipos que pensamos de la misma manera en cuanto a las cuestiones estratégicas, aunque tengamos en la instancia táctica algunas diferencias. Entonces, que además aportan. Sí, Bueno, entonces tiene que parar un poco la mano el gobierno, tiene que frenar, cuidado con los trolls.
Sí, porque además no es, en el caso del partido de ustedes, el PRO y todo, no es la palmadita en la espalda, fue el voto de apoyo, voto a favor. Concreto en la Cámara de Diputados, pero no solo el voto, hubo toda una actitud por Sí, la experiencia parlamentaria que salvó de que se les cayera. sí, sí, Entonces, cuidado, ¿no? Yo creo que ahí, mira, no, hay una vieja frase que dice que el perro malo es el que te muerde la mano cuando le das de comer. sí, Entonces, el presidente no puede morder, él que tiene tanto afecto por los perros, no puede morderle la mano a los que lo han bancado hasta ahora. El caso del PRO es el más dramático, ¿no? es el más dramático. Insisto, yo no lo entiendo, él permanentemente habla de que tiene un gran respeto y una gran relación con Mauricio Macri, pero a la hora de los hechos, y dicho por Macri, A ver, todo pero lo que Carlos, hablan termina... Carlos, Sí, esto no es un problema de afectos o desafectos personales. claro, La política son acciones que implican riesgos o virtudes. Entonces, absolutamente. pueden tener la mejor relación Macri con Milei. Ahora, si después no se verifica en una alianza que evite que el kirchnerismo pueda volver al poder, yo te digo, esa relación personal no sirve. Absolutamente. La última te robo, hoy te exprimí, Miguel. No, un gusto. La última chiquita, ¿cómo ves el día miércoles se va a tratar el tema ficha limpia? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, bueno, ahí yo te voy a decir realmente lo que pienso. A mí me parece que ahí hay una negociación bastante espuria entre el oficialismo y el kirchnerismo. Ah, bueno. ¿Qué querés que te diga? Porque, viste, me llama la atención. Ya en su momento, con ficha limpia, el oficialismo dio marcha atrás, ¿te acordás? Sí, La sí, excusa fue, sí. bueno, no, vamos a mejorarla. Mandaron una mejorada, hicieron todo un show con eso. Y ahora no vas a hacer cosa que con la misma excusa que, che, vamos a mejorarla, entonces incorporemos otros delitos u otras cuestiones penalmente Y se sancionables, sigue con lo estirando. cual vuelve a diputado. Entonces esto es de nunca, es el cuento de nunca acabar. Ah, Cuidado, ah, ¿viste? Y que no me digan, y no le podemos dar al PRO porque fue los penatos la que más ha impulsado es la ficha limpia, el que se lleve el rédito, porque estamos frente a una elección en la capital donde se pelean el PRO con la Libertad Avanza. Mientras tanto, Santoro va cortado solo arriba. Ojo con estas pelotudeces, ¿viste? Miguel, te mando un abrazo grande. Me quedé sin programa, pero fue un lujo y un gusto, como de costumbre, charlar contigo. Bueno, gracias a vos, Carlos, un abrazo. Abrazo grande.